Aquí estoy. Aquí estoy. Vengo con algo que lleva un par de semanas dándome vuelta en la cabeza. Porque es algo que yo también caí. Una conducta. No es una conducta, no puedo decir que es una conducta. Ustedes me dicen si es una conducta. Una costumbre. Una costumbre en la cual yo también caí. ¿Qué, qué? ¿De qué se trata? Llevo unas semanas con esto en la cabeza. El decreto y el declara. Decreto y declara. Decreto y declara. La llegué a usar. Saben que yo soy honesta. Lo llegué a usar, pero siempre con esta cosa aquí, esta cosa aquí, esta cosquilla y esta cosa. Y hoy, en mi, en mi caminata con Jesús, que así es que le llamo, estoy caminando y viene esa, ese peso, esa preocupación, las cosas como son. Una preocupación que yo aquí. Y en la caminata le digo, necesito que me expliques. Necesito que me des claridad, necesito discernimiento, necesito sabiduría, tengo preocupación, tengo esta situación con el decreto y el declara y el eso. Porque es que hay algo aquí que cada vez que se me hace difícil decirlo, decirlo. Se me hacía difícil pronunciarlo. Y él lo primero que me dice es, Mayra, ¿cómo yo te enseñé a orar en el Padre Nuestro? Ahí no hay un decreto ni un declara. Boom. Número uno. Mayra, ¿qué profeta o apóstol tú escuchaste? Leíste. Leíste o escuchaste hablando, orando, declarando o decretando. Boom. Boom. Número dos. Tres. Vamos más allá, Mayra. En lo que has leído de mi relación con papá, mis oraciones, cuánto utilicé el declaro y el decreto. Llegué aquí. Y en todos los buscadores habidos y por haber, en todos los buscadores habidos y por haber, hice esta pregunta. Buscar versículos bíblicos en donde las palabras declaro, declara y decreto aparecen. Voy a usar uno de ellos nada más. Mira cómo me contesta. No es sencillo encontrar muchos versículos en las versiones más comunes de la Biblia que usen exactamente las palabras declaro, declara o decreto, porque esa forma particular de hablar, yo declaro esto, yo decreto aquello, es más propia del lenguaje contemporáneo o carismático que del toque bíblico tradicional. Sin embargo, hay algunas ocurrencias cercanas o equivalentes del verbo declarar o decreto. Aquí algunos ejemplos. Vamos a ver cómo se utiliza el declaro, declarar, declara. Salmos 16:2, utilizando la Reina Valera contemporánea. Yo declaro, Señor, que tú eres mi dueño, que sin ti no tengo ningún bien. Estoy declarando que Él es el dueño y que sin Él no soy nada. Eso está declarando el salmista, declarando que Él es el Señor. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, declarando que Él es Dios, declarando la gloria, declarando su sabiduría. Se declara Él. Nuevo Testamento.
Pero la escritura declara, la escritura, la palabra de Dios, declara que todo el mundo está bajo el pecado. Gálatas 3:22. La palabra es la que declara. Colosenses 2:14 y 15. Aquí aparece decretos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué está quitando? ¿Qué decretos son los que está quitando? La ley, clavándola en la cruz. Los decretos sí, cuando se está utilizando los decretos aquí para sacarlos del medio, a través de la cruz. Vamos a ir a Salmos 2, 7 y 9. Síganme, que no hemos terminado, estamos comenzando. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto fue Dios hablándole a David. El decreto de Dios. Dios le dijo a David. David no decretó. Dios. Aquí es que se pone chéverísimo. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones. Israel cambió los decretos de papá más que las demás naciones. Ay, Dios mío. Ezequiel 5:6. En Deuteronomio, Moisés, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, porque el Señor mi Dios me lo ordenó. La ley, Dios se la dio a Moisés y él se las enseñó. Él no decretó nada. El que decretó todo el momento fue Jehová. Jehová. Vamos a ir más abajo. Buscamos teólogos. Cuando me dan dos listas de algunos teólogos que favorecen y otros que no favorecen. Cuando voy a la lista de los que favorecen y empiezo a ver los libros y empiezo a ver los nombres, ni los voy a mencionar porque yo vengo de esas corrientes y aquí se atreven a llamarlos teólogos porque como hablan de Dios y usan la Biblia, pues me dan esa lista. Pero de verdad que no quiero, porque son personas de la nueva era, son personas del New Thought, son personas que declaran y decretan desde el yo. Son libros de declarar y decretar, afirmando que ellos pueden declarar y decretar porque Dios les ha dado esa potestad. Pero cuando voy a los teólogos de la sana doctrina, vamos a ver, voy a coger 2 o 3 porque es que es mucho. Vamos a buscar el que más me... El autor Harrison Morey escribió este libro, Yo también decretaba, donde relata cómo esa práctica generó decepción y orgullo y propone como alternativa él, después de haber pasado por esa práctica, que le generó decepción y orgullo, propone como alternativa la oración de fe, sumisa, perseverante y ferviente, que reconoce la soberanía de Dios. Alguien que pasó por esto, del decreto y el declaro. Claro que tiene que haberse decepcionado porque no es Dios. Y el orgullo porque yo estoy decretando y declarando. Yo soy Dios. Hay un site, In Trust the Light. Le voy a poner el nombre por ahí porque es que es difícil decirlo. Que argumenta que usar la enseñanza de declarar y decretar frecuentemente implica extraer versículos fuera de contexto y asumir que nuestras palabras tienen poder causal
que podemos causar independientemente de Dios. No, no. La teología reformada dice, enfatiza la soberanía de Dios. Dios es quien decreta lo que sucede, nosotros no. Buscamos todos los teólogos de la Reforma y todos y cada uno de ellos, no importa de la corriente que sea, terminan diciendo que Dios es el que decreta y es el que hace porque es un Dios soberano. Es el Dios soberano. En la teología de la oración, muchas corrientes sostienen que el creyente ora, presentando las peticiones, súplicas, intercesiones, confesiones y adoración, no como alguien que emite decretos sobre la realidad, sino en sometimiento y aceptando la voluntad del Padre. Hay teólogos que analizan la oración como participación humana en el decreto eterno de Dios. Es decir, ya Dios ha decretado, ya Él ha decretado. Está en su palabra. Sus decretos están en la palabra. Ya Él ha decretado. La oración humana es una manera de acoplarse, alinearse a estos decretos. Esto es sencillo. Vamos a lo que dice Jesús. Vamos a ir hilvanando. Jesús nunca decretó. Busquemos en la Biblia. Vamos a leer la Biblia. En donde encontramos a Jesús diciendo, yo decreto y declaro. No lo vamos a encontrar. Te voy a decir por qué. Él ordenaba en obediencia al Padre. Jesús nunca usó expresiones yo declaro, yo decreto en los evangelios. Sus palabras de autoridad eran mandatos, promesas o declaraciones de verdad divina. Vamos a dar ejemplo. Marcos 4:39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Él no dijo, declaro que el mar se calme, decreto que el viento se calle. No, ordenó como quien ejerce autoridad dada por el Padre. Su palabra tiene poder porque Él es Dios, no porque pronunció la fórmula mágica declaro y decreto. Juan 11:43-14. Lázaro, ven fuera. No fue una declaración de fe vacía, sino una palabra creadora del Hijo de Dios, perfectamente alineada con su Padre, con la voluntad de papá. Porque cuando vamos al versículo 41 y al versículo 42, ¿qué es lo que él dice antes de decir, Lázaro, ven fuera? Padre, te doy gracias porque me has oído. Jesús oró antes de decirle a Lázaro que saliera. Y entonces, bajo la voluntad de su papá, le ordena a Lázaro que se levante de la muerte y salga. No hubo un declaro, no hubo un decreto. Cuando vamos al leproso, ¿qué le dice al leproso? Quiero, sé limpio. Jesús, Mateo 8:3. Jesús no decreto que eres limpio. No. Quiero, sé limpio. Expresa la voluntad divina. Su palabra es ejecutiva porque Él es el verbo. Él dice y se hace. Juan 1:1. Pero queremos más. Jesús enseñó a orar de manera dependiente, no decretiva, dependiendo de papá, porque nosotros no podemos hacer nada.
Nosotros no tenemos fuerza creadora. Nosotros no podemos decretar nada, declarar nada. Él declara, Él decretó. El Padre Nuestro, nosotros tuvimos estas conversaciones por la mañana. Mateo 6, del 9 al 10, Jesús no enseña a declarar ni decretar, enseña a someter nuestra voluntad a la del Padre. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No es que se hace la voluntad solamente aquí en la tierra. En el cielo se hace la voluntad de papá. Los ángeles tienen que hacer la voluntad de papá. Si no hacemos la voluntad de papá, estamos en desobediencia. ¿Y quién hizo eso? Que cuando no oramos de esta manera, estamos en rebeldía. Porque nos estamos creyendo Dios. Estamos operando desde el yo decreto. Yo, es que hasta la forma verbal, yo decreto, yo declaro, sale del yo. La oración modelo de Jesús no impone. La oración modelo de Jesús no impone, se alinea. El creyente no decreta lo que desea, sino que pide que se cumpla lo que Dios ya ha determinado. 3. Jesús declaró verdades, no deseos personales. Cuando Él declaró, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Juan 14:6. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Tus pecados te son perdonados a la mujer adúltera. Marcos 2:5. En estos casos Jesús no declara algo para que suceda, sino que revela lo que ya es verdad en Él. La verdad en Él. Todo es por Él, todo es para Él y para la gloria de Él. Esa es la diferencia crucial de los decretos modernos que intentan producir realidades, y las declaraciones de Cristo manifiestan realidades divinas existentes. Nuestras declaraciones, nuestros decretos están tratando de producir algo, de producir realidades, de crear. No, las declaraciones de Cristo manifiestan su realidad divina. ¿Quién es Él? Estamos terminando. 4. La autoridad de Jesús provenía de su unión con papá, no de un método verbal. Juan 5:19 dice, no puede el Hijo hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. A Jesús. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Dios. No puede el Hijo hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Y estamos hablando de Jesús. Jesús no actuaba independientemente de Dios ni emitía decretos autónomos. Su poder provenía de su perfecta obediencia y comunión con papá. Vamos a ir al ejemplo que siempre voy a traer, porque yo siempre voy a ir a la cruz. Yo no quiero hacer esto, papá. Yo no quiero morir de esta manera, papá. Hay otra manera de que yo pueda salvarlos. De verdad esto es fuerte. No puedo cargarlo. Pero no mi voluntad, sino la tuya. En el momento más crucial de su vida, ¿qué decidió? Hacer la voluntad de papá. Y eso nos enseña que el poder en la oración no está en una fórmula, sino en la relación. Jesús nunca usó las palabras declaro o decreto en el sentido de la cosmovisión moderna. Sí habló con autoridad, pero esa autoridad era obediente a papá, no autónoma.
La fe bíblica no consiste en decretar lo que queremos, sino en alinearnos con lo que Dios ya ha dicho. Cuando Jesús hablaba, la palabra misma, logos, hablaba, porque Él es el verbo. No era fe en la palabra pronunciada, sino fe en el Dios que la pronuncia. Entonces, podemos decir que Jesús no decretaba, sino que proclamaba desde el cielo hacia la tierra. No imponía su voluntad, revelaba la voluntad de papá. Y cuando nosotros oramos en su nombre, tenemos que hacer lo mismo, no decretar, no decretar. Manifestamos, declaramos su palabra. Eso es lo que tenemos que declarar. Orar bajo la voluntad de papá es orar usando su palabra. De esa manera estamos declarando lo que ya se decretó, lo que ya se declaró, y nos estamos sometiendo en obediencia como hizo Jesús y como Él nos enseñó. Entonces, Mayra, ¿aprendiste? ¿Aprendiste? ¿Ya ves por qué se te hacía tan difícil decir el decreto y el declara cuando estabas orando? Porque tú no puedes decretar, porque tú no puedes declarar, y tú ya pasaste por eso, Mayra. Todo eso mientras estaba escribiendo esto para compartirlo, era lo que me decía. Cogí mis cantacitos hoy, los cogí. Llevaba unas semanitas con esto en la cabeza. Y hoy pues por fin soy libre. Soy libre a través de la palabra. Porque su verdad nos hace libres. Así que nada, eso era todo. Nos vemos mañana por la mañana con la armadura. Nos vemos. Dios te bendiga. No decretes, no declares. Ora bajo la voluntad de papá y en el nombre de Jesús.